Bueno, buenos días a todos una vez más. Como les decía, el día de hoy pues tendremos un repaso general de lo que alcanzamos a ver durante el semestre hasta antes del paro. He intentado hacer una síntesis de todo lo visto y bueno, la idea no es tomarnos las 3 horas, sino al menos 2 horas o 2 horas y media. Entonces, bueno, voy a proceder. Si tienen alguna pregunta, activan el micrófono, intervienen. Yo tengo aquí el volumen alto. O levantan la mano, no sé si se escucha cuando levantan la mano porque estoy compartiendo pantalla completa en la modalidad de toda la pantalla, ¿no? Porque si es una ventana, a veces uno pasa la diapositiva y no, ustedes no ven el cambio de diapositiva. Bueno, entonces, aquí en esta primera diapositiva vemos la imagen de Jean-Jacques Rousseau y la imagen del último ejercicio que quedó de tarea la última vez, de la serie llamada 12 ejercicios, de los cuales solo hemos visto 4, de un artista llamado Lajos Boros, por si les interesa investigar, ¿no? Bueno, el curso, pues obviamente se llama Introducción a la Pedagogía y los temas transversales del curso son el tema de la pedagogía y la educación, de manera muy introductoria, pero deseando también que haya un sentido histórico, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque el sentido histórico se circunscribe pues en la historia de Occidente, que de manera hegemónica, dominante, pues ha sido una historia eurocéntrica o de perspectiva eurocéntrica, y nos vamos a ir dando cuenta pues cuáles son los orígenes de nuestra cultura, que casi siempre se ubica en la antigua Grecia, siglo V antes de Cristo aproximadamente, donde emerge por primera vez en la historia la democracia, ¿no? La idea de democracia. Esas son ideas que hemos ido trabajando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, la línea de pedagogos que vamos a trabajar son pedagogos que se circunscriben en esa línea de lo democrático, de lo humanista, de, de esa pretensión occidental histórica a la idea de bien, por ejemplo, a la idea de justicia, a la idea de verdad. Y ahí es donde cobra todo el sentido una educación y una pedagogía. Entendiendo pedagogía, pues, del griego paidos, que significa niño, y agein, que significa guiar, conducir, pues, lo que nos indicaría que el sentido de la pedagogía es guiar, conducir al niño, ¿no? Esta idea del niño y de el guiar y el conducir, una vez más históricamente, pues es muy interesante porque es solamente en el siglo XVIII que en cabeza de un filósofo muy relevante como es Kant, me imagino que ustedes, pues la carrera es artes visuales y estética, ¿no? Entonces, el tema de la estética, me imagino que en algún curso a futuro ustedes verán a Kant, Immanuel Kant, ¿no? Del cual alguna exposición habló, ¿no? Sobre Kant. Bueno, de tiempo en tiempo va a estar yendo al MIT porque a veces eh, si no hay actividad, bueno, eso es una cosa pues enredada, ¿no? Si no hay actividad y eso, lo saca uno de la llamada, ¿no? Entonces, si me salgo de la llamada, ya saben que no es culpa mía, sino del MIT. Bueno, entonces Kant reside en el siglo XVIII en un corto texto que se publicó en una revista, eh, texto llamado Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?
planteaba por primera vez en la historia la necesidad de que el ser humano salga de la minoría de edad, o sea, deje de ser un niño, empieza a pensar por sí mismo y se guíe por su propia razón y ya no más por agentes externos, por causas externas, por lo que diga el sacerdote en la iglesia, lo que me diga el médico en la clínica, bueno, lo que digan las instituciones, ¿no? Y esa reivindicación al libre pensamiento y al pensar por sí mismo, pues se circunscribe en esta idea de la pedagogía, de que el ser humano es como un niño que hay que guiarlo, hay que conducirlo, hay que decirle lo que es bueno, lo que es malo, educarlo, pero se supone que históricamente en algún momento los seres humanos dejarán de ser niños y empezarán a conducirse por sí mismos, empezarán a pensar por sí mismos por fin, a dejar de guiarse por otros, por lo que opinen o por lo que digan otros, ¿no? Hoy día, pues, en la era de las redes sociales y las nuevas tecnologías y todo esto, pues eso es cada vez más problemático, más complicado, porque ¿quién hoy día piensa por sí mismo, no? Estamos continuamente siendo afectados y determinados por esas causas externas, por esas opiniones de los demás, de lo que diga la tendencia de turno, ¿no? Y lo que me diga el algoritmo, etcétera, ¿no? Bueno, la pedagogía con el tiempo se encarga de estudiar la educación. La educación viene del latín educere, que significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. Esto ya nos indica muchísimo de en dónde está parado, por decirlo de esa forma, el ser humano occidental, eh, antiguo y moderno, clásico y moderno, digamos, que es esa idea de que él poseería en sí mismo una esencia, una verdad, que mediante la educación, la pedagogía, pues hay que dar las herramientas necesarias para extraer, ¿no? De dentro hacia afuera, para sacar, extraer esa potencialidad que hay inmanente al ser humano mediante técnicas muy precisas y demás, ¿no? Entonces la educación sería el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Se presupone que el ser humano tiene una afinidad con la verdad, con el bien, y que en él está la capacidad de ser bueno, de ser verdadero y de ser bello también, ¿no? En el sentido estético. Entonces, la educación y la pedagogía se encargarían de potencializar eso que estaría allí, ¿no? En el sujeto, que haría parte de su esencia, de su verdad, como si nuestra naturaleza nos indicara que pertenecemos a esas ideas, ¿no? Pertenecemos a la verdad, pertenecemos al bien. Nietzsche, pues que ustedes han dado cuenta que durante el semestre lo he mencionado bastante, el filósofo alemán, famoso por su frase Dios ha muerto, pues que es como una alusión a la muerte de esas esencias clásicas y modernas. Tiene una frase muy bella que dice, criar un animal al que le sea lícito hacer promesas. O sea, la educación, la pedagogía es una intención histórica de crear un ser humano, en este caso, pues él dice un animal, pues porque pues está todo el tema de Darwin y el descubrimiento de que en realidad somos animales, más que seres nacidos de una divinidad, eh, al que le sea lícito hacer promesas, es decir, un animal o un ser humano que pueda prometer, que uno crea en él, ¿no? Que uno le confíe algo, le confíe el bien común, por ejemplo, o los intereses comunes, ¿no? De la población, de la gente, de los gobernados, y uno pueda confiar en ese sujeto, en ese individuo, y prometa, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien se posesiona, toma un cargo público, por ejemplo, dice, sí, lo juro, o sea, él promete, ¿no? Todos confían en ese ser, porque de eso se trata, ¿no? De otra manera, pues casi que nada tendría sentido, o
digamos, si no se logra, o el propósito de la cultura es criar un animal al que le sea lícito hacer promesas, si ese objetivo no se logra, es el acabose, ¿no? Es el desastre, es el caos, es la anarquía, digamos, es el sálvese quien pueda, digamos. Entonces, nada más miren ustedes, ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo. Por eso a la gente le gusta instituirlo y el matrimonio y demás, porque ¿cómo hago yo para confiar en este ser, ¿no? En esta persona, como dice el título de alguna película por ahí, ¿no? Durmiendo con el enemigo, ¿no? Entonces uno no sabe si está durmiendo con el enemigo. Entonces se trata de que alguien pueda prometer, ¿no? De que alguien cumpla sus promesas, de que si yo prometí algo, debo cumplirlo, de que hay una mínima coherencia, ¿no? De que, o sea, la educación tiene esas finalidades, ¿no? La pedagogía, incentivar esos valores que, como se dice, pues muy ordinariamente. Bueno, la pedagogía y en consecuencia la educación dependen de una determinada concepción del ser humano, o sea, de una antropología, de lo social, de una sociología, la cultura y de sus fines, lo que normalmente se llama las humanidades. Y solamente para mencionar uno de esos fines, ¿no? Que quizás sea el más alto, pues según Platón, que es el primer filósofo que vimos en estos temas de la pedagogía, uno de esos fines sería la idea de bien, la idea de bien como esencia. Y lo que estudia la idea de bien se llama ética. O sea, con Platón por primera vez se le da nombre, ¿no? Se nombra esa esencia, esa verdad, eso que estaría ahí dentro de nosotros y que habría que cultivar en sentido de cultura, ¿no? De enriquecer, potencializar, incentivar, ¿no? Y en los diálogos de Platón, pues el argumento de Sócrates, que es el interlocutor más recurrente de los diálogos de Platón, es que incluso el que hace el mal, en el fondo desea el bien, porque según Sócrates y por lo tanto según Platón, uno no se puede contradecir a sí mismo, uno no puede desear su mal, ¿no? Entonces incluso los que hacen el mal lo hacen es por el bien y hacen el mal es por ignorancia, ¿no? Según ese es un primer modelo, digamos, de antropológico, sociológico, humanístico, cultural, ¿no? Acerca de qué es el ser humano. Y es que la causa de sus desgracias, la causa de sus penas, de sus desventuras, del desastre en que puede convertirse su vida, ¿no? Es su ignorancia, ¿no? La ignorancia es la causa de que alguien haga lo contrario a sí mismo, a su bien, ¿no? De que alguien haga el mal, de que alguien no sea ético. Entonces, ese modelo de la ignorancia, pues, le va a servir a Platón para decir, bueno, y Aristóteles, el alumno de Platón, lo que interesa o lo importante es dejar de ser ignorantes, es empezar a conocer quiénes somos, en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es este mundo? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Por qué los seres humanos son finitos? ¿Por qué fallecen, no? ¿Qué hay de permanente en medio de todos estos cambios? ¿Cierto? Como una especie de fundar un acuerdo, una verdad. Entonces, veamos en las primeras clases que dice Aristóteles, el ser humano es un animal racional, el ser humano es un animal político y el ser humano desea por naturaleza conocer. Esas tres frases nos bastan para indagar un poco cuál es la esencia de eso que somos. Él decía, ¿no? Bueno, él ya lo decía, un animal racional, o sea, literalmente. Cuando dice animal político, son politicón, ¿no? Son en griego, pues que es animal, literalmente. Entonces, no solamente somos animales como los demás animales, sino que poseemos esa cualidad de la racionalidad, de la discursividad, del abstraer, ¿no?
Todos los seres de la naturaleza tendrían, pues siguiendo esta idea del discípulo de Platón, Aristóteles, tendrían cada uno una esencia, en latín quidditas, una verdad, la cual habría que aprender a conocer durante la existencia para alcanzar el mejor modo de ser y de vida, una ética. Es conocer eso que somos, ¿no? Eso suena a perogrullada, a redundancia, incluso a banalidad, ¿no? Pero no es obvio, o sea, ya llevamos más de 2000 años, sin contar la antigüedad, intentando indagar qué somos y los filósofos no se han puesto de acuerdo, ¿no? Acá también entra la filosofía, pues, sobre todo como uno de los pilares de la cultura occidental, de, del ideal de democracia, del ideal de igualdad entre los seres humanos. Bueno, Aristóteles no hablaba tanto de igualdad porque pues en la antigua Grecia todavía existía la esclavitud, pero su maestro Platón y Sócrates y la época de Pericles, su esplendor pues se caracterizó por haber promovido la idea de democracia por primera vez, pues obviamente con sus falencias porque todavía existía la esclavitud y ustedes saben, por ejemplo en Colombia, ¿no? En nuestro país recién, eh, cuando se fundó la República y desde hace poco más de un siglo es que, y eso que aún todavía hay rezagos, ¿no? Se supone que ha desaparecido la esclavitud, pero aún estamos lejos de alcanzar una verdadera soberanía, una verdadera independencia, autonomía, ¿no? Es bastante complejo. Además, muchos ya han indicado pues el fracaso de las democracias, ¿no? Como que la democracia, siendo el mejor modelo social pensable, posible, pues tiene sus falencias también, ¿no? Eh, estaríamos ante una falsa democracia o cosas así. En verdad el pueblo elige, en verdad el pueblo tiene el poder. ¿Quiénes tienen el poder, cierto? Bueno, la prueba de la existencia consistiría en alcanzar y mantenerse dentro de los límites de esa esencia, de esa verdad que estaría en nosotros, supuestamente, y en función de la cual seríamos animales que podemos prometer. Si no somos animales que podemos prometer, pues como les decía, y como dice el dicho común colombiano, apague y vámonos, ¿no? Apague y vámonos porque esto no tiene pies ni cabeza, esto no promete precisamente. Entonces, si algo no promete, pues yo qué voy a apostarle a eso, ¿no? Yo qué voy a inocularle mis fuerzas, mi, mi vida, ¿no? Mi energía, mi tiempo a algo que está condenado al fracaso, ¿cierto? Sobre todo después de las dos guerras mundiales, se habla mucho del fracaso de la cultura, ¿no? Del fracaso de la cultura occidental y sus ideales, una especie de desencanto del ideal de ilustración, de eso que les decía del pensar por sí mismo, pero es algo a lo que no podemos renunciar porque es algo propio de la vida. Digamos que la otra opción sería la muerte y pues eso es cada vez más catastrófico, ¿no? Entonces, mantenerse dentro de los límites de esa esencia que uno descubriría mediante el conocimiento, la necesidad de conocer, de salir de la ignorancia, ¿no? Mantenerse dentro de los límites de esa verdad mediante la pedagogía, guiar el niño o guiar a los seres humanos y la educación, darle forma, esta idea la hemos repetido en varias clases, ¿no? Darle forma, la idea de forma viene de la idea de esencia y de idea misma, ¿no? Eidos en griego es forma. Entonces, educar es darle forma a algo que se supone que no la tiene, ¿no? Que es como un material, ¿no? Hay un sentido allí artístico de la pedagogía y es que tomamos un material que es un niño, que es la imagen más pura de la inocencia y mediante unos ejercicios, unas prácticas, unas metodologías, pues se lo va educando, se le va dando forma, se le va inoculando unos valores, una, bueno, la idea de ciudadanía también, ¿no? Que surge desde la edad romana, la idea del derecho civil, pues que va de la mano
del deber también, ¿no? Los derechos siempre tienen como correlato el deber. Entonces hay unos deberes, pero hay unos derechos, pero los derechos se garantizan por unos deberes. Y uno de los deberes es que pues, seamos buenos ciudadanos, no nos matemos los unos a los otros, convivamos y bueno, crear comunidad y crear sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la esencia del ser humano, según vimos en Aristóteles, es ser un animal racional y por la educación y la pedagogía, cómo alcanzar la racionalidad y la política, cómo devenir racionales para el mejor modo de vida individual y colectivo, cómo conocer esa esencia, esa verdad, cómo conocer desde la existencia a la esencia, la verdad de las cosas. O sea, la existencia, según todo esto, se nos revela como algo problemático, ¿no? Algo, y en tanto que problemático, surge la necesidad de la educación y de la pedagogía, de guiar a los seres humanos, de decirles, vea, este es el camino, bueno, como dice, por eso hay muchos pedagogos de los que hemos visto, ¿no? Como Vives o como Comenio, ¿no? El propio Rousseau, que se dejaban guiar mucho por ciertos principios cristianos, ¿no? Cuando Cristo dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el ser humano necesita a alguien que lo guíe, que diga, bueno, este es el camino, la verdad y la vida. Y si me desvío de ese camino, pues como una oveja deja el rebaño, pues me voy a descarriar y me vuelvo la oveja negra y es un poco la idea de Lucifer, ¿no? Que quiso igualarse a Dios y bueno, es desterrado al abismo y pierde el derecho al bien, ¿no? Entonces vive en un sufrimiento terrible, ¿no? Para esto, pues les recomiendo mucho el libro de John Milton, ¿no? De El Paraíso Perdido, donde esa obra épica, pues nos ilustra cómo Dios destierra a Lucifer y todo lo que sufre, ¿no? Por fuera de los dominios de Dios, del bien, ¿no? Del sol, de la verdad. Eh, Hay que ser, pues, no diría temerario, valiente, pero también tiene un componente de estupidez, ¿no? Para preferir vivir en el abismo, en el sufrimiento, en el caos, que bajo el dominio del Dios que todo lo regula y su ley, ¿no? Eh, de ahí que muchas veces los seres humanos prefieran a los tiranos, que les digan qué hacer, que no baste sino obedecer, obedecer es muy cómodo, ¿no? Pensar por sí mismo es incómodo. Ser una especie de Lucifer es la incomodidad por antonomasia, ¿no? Negar y rechazar el bien a Dios, emprender un camino solitario hacia la nada, hacia el abismo, pues. Entonces, bueno, ese componente allí religioso del cristianismo ha influenciado mucho la pedagogía, pues porque, por decirlo de alguna manera, después de Platón y Aristóteles en la antigüedad, pues el ser humano se dejó como seducir, ¿no? Por esa sagrada escritura, por esos mitos, y siempre hay un componente en el ser humano donde él gusta mucho de los mitos, donde la vida plenamente racional, conceptual, en sentido kantiano, por ejemplo, fuerte, pues le resulta aburrida, ¿no? Muy árida, eh, muy desértica, muy pobre, ¿no? En cambio, en el mito, en las historias, en la narración, en la fabulación, en la fantasía, pues hay más riqueza, digamos, creativa para esa imaginación, ¿no? Hay algo más interesante, ¿no? Saber que hay un Lucifer, hay un diablo, hay un Dios, hay, ¿cierto? Hay personajes y todo esto. Entonces, todo eso está ahí en juego y el ser humano no hay que, digamos, no hay que ser negligente frente a eso. El ser humano tiene necesidad vital de ficcionar, de delirar, de crear historias, no por nada en América Latina ha dominado más la literatura, la narración, la ficción, la creación literaria y artística que la filosofía árida, ¿no? de Europa o el psicoanálisis, ¿cierto? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay un psicoanálisis de origen africano o de origen latinoamericano, ¿cierto?
El poco psicoanálisis que hay irremediablemente está influenciado por Europa, ¿no? Está atravesado por eso. Bueno, Platón ya lo indicaba. Conocer la esencia eterna, la verdad de las cosas, es posible de cuatro maneras. Bueno, como les decía, pues esto es un resumen bastante escueto, ¿no? De muchas cosas que vimos durante el semestre, las exposiciones de los compañeros. Eh, la idea, pues, es hacer un breve repaso y con ánimo de sintetizar varias ideas, ¿no? Entonces, cito, cuatro clases de objetos sensibles e inteligibles, cuatro diferentes operaciones del alma, a saber, a la primera clase la pura inteligencia, a la segunda el conocimiento razonado, a la tercera la fe. Esto después es extraído del texto Los grandes pedagogos, ¿no? Que fue el texto guía de nuestro curso. A la cuarta la conjetura, y da a cada una de estas maneras de conocer más o menos evidencia, según que sus objetos participen en mayor o menor grado de la verdad. Esto está en el estudio preliminar de los diálogos de Platón, sacado pues de este libro Los grandes pedagogos. Entonces, se le da un grado de importancia mayor a lo inteligible, siguiendo a Platón, que a lo sensible, a la esencia que a la apariencia, ¿no? Apariencia, digamos, es sinónimo de existencia. La existencia como todo, todo cambia, ¿no? Incluso vamos a morir, pues no es más que un envoltorio, ¿no? Una apariencia de lo que en realidad seríamos, de nuestra esencia, ¿no? Se le da un grado de importancia mayor a la episteme o la ciencia, como se traduce, que a la doxa o a la opinión. Que esa diferencia es muy importante, ¿no? Porque las sociedades tienden cada vez más a darle más prioridad a la opinión, a la doxa, que a la ciencia, a la episteme. ¿Por qué? Precisamente por el desencanto de la ciencia, de la verdad, de esta idea de un conocimiento verdadero, después de las guerras mundiales. Y bueno, por ejemplo, hoy día el mundo vive en un caos bastante importante y la mayoría de los seres humanos se orientan y se aferran a la opinión, ¿no? A la doxa. De ahí el término, por ejemplo, ortodoxia, ¿no? Ser ortodoxo es ser dogmático, dogmático con ciertas ideas. Eh, Heterodoxo, por ejemplo, es alguien que su opinión es más flexible, más cambiante, pero no deja de ser por ello opinión, no es un conocimiento verdadero, ¿no? No es un conocimiento que esté liberado de lo mutable, de lo cambiable, de que algo hoy es y mañana no lo es, ¿no? Mañana es otra cosa. Se le da un grado de importancia, siguiendo a Platón, más grande o mayor al alma que al cuerpo, porque se presupone que el alma pertenece más a nuestra esencia que el cuerpo que nace, se reproduce y eventualmente muere, ¿no? El cuerpo pues es nuestra parte extensiva que envejece, ¿no? Vivir consiste en envejecer. Entonces, usted puede echar todas las cremas del mundo, que si tiene 70 años va a tener alguna arruga, ¿cierto? Eso no se puede evitar. Entonces se presupone que hay algo en nosotros que se ha llamado alma, y el arte, por ejemplo, la estética, trabaja mucho sobre el alma, sobre esa sensibilidad propia del alma, que correspondería más a nuestra esencia que el cuerpo, ¿no? Pero bueno, eso es muy criticable. El filósofo que más critica esto de Platón es Nietzsche, ¿no? Pues que él dice, se ha despreciado el cuerpo y en favor del alma, y resulta que lo más interesante y lo más sorprendente es el cuerpo. El cuerpo es, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, de la episteme, algo de lo cual no sabemos todavía de qué es capaz, no conocemos sus potencialidades. Apenas hemos venido descubriendo lo que hace el cuerpo y contra lo cual lucha, ¿no? Haciendo posible la vida. En cambio, el alma viene a ser solo una parte del cuerpo, pues según Nietzsche, criticando a Platón en ese caso. La inteligencia, como el grado de conocimiento más alto, según Platón, alcanza la forma de lo sensible, la idea.
la cual es eterna y verdadera. ¿Cómo conjugar y armonizar forma y fondo, esencia y existencia, alma y cuerpo, individuo y sociedad? Es una pregunta que me hago poniendo aquí al lado, em, el primer ejercicio que hicimos en el curso, en el cual pues ustedes pudieron experimentar el color rojo como primer ejercicio y esa dinámica entre forma y fondo que podría ser correlativo a esencia, existencia, alma, cuerpo, individuo y sociedad, ¿no? Cómo armonizar todo eso, cómo extraer una forma de un fondo, una forma como diferencia, ¿no? Bajo un fondo indiferenciado, indefinido, indeterminado. Entonces, determinar algo desde una indeterminación, ¿no? Cómo extraer esa figura. Se dice que el arte, o por lo menos las artes visuales, tienen como una de sus más altos fines, alcanzar la figura, ¿no? Eh, Cómo extraer la figura del fondo, cómo hacer visible precisamente esa figura. Y esa figura no es posible sin la forma, ¿no? La forma es determinante. Entonces es otra manera de hablar de idea cuando se trabaja con las formas a nivel de lo visual, ¿no? En este caso. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta o me siguen bien? Bueno, entonces continúo. El color rojo. Veíamos en nuestras clases que el color rojo, según Goethe, es el color del espíritu. No es un color primario, sino que es el verbo de intensificar el color, es la acción, ¿no? Y por eso el primer ejercicio que hicimos en clase trabaja con el color rojo. Muchos de ustedes decían que sintieron ansiedad, estrés, bueno, pues ahí se conjugó también el problema de la limitación del tiempo, de cumplir, ¿no? Y el color rojo de por sí, pues también invita a sentir ese estrés, esa ansiedad. Además que no dejaba de ser nuestro primer ejercicio en el curso. Y su sentido es que, pues, el color rojo no es un color primario, según Goethe, ¿no? Obviamente, según Goethe. Luego, pues, eh, se lo, se lo pondrá dentro de los colores primarios, pero el rojo es algo que está más allá de ser un color primario. Los colores primarios, por el contrario, pues son el amarillo y el azul, que si ustedes se dan cuenta, en su mezcla produce el verde, ¿no? Y el verde es el complementario del rojo, es su contrario. Así, la intensificación del amarillo es el naranja, la del azul el violeta. Amarillo y azul siendo, estos sí, colores primarios. O sea, para Goethe, amarillo y azul sí son colores primarios, o sea, solo habían dos colores primarios. El rojo no era un color, era la intensificación misma del color, era un puro espíritu, ¿no? Por decirlo así. Colores de la naturaleza, ¿no? Amarillo y azul. En sus mutualismos, en sus mezclas, producen la naturaleza, ¿no? Eh, y no colores del espíritu. Luz y oscuridad, ¿no? Amarillo y azul. Luz y oscuridad en cuya interacción, en cuya relación, en cuyo encuentro emergen todos los colores como matices. Entonces Goethe dice eso, Goethe dice, contrariamente a Newton, ¿no? Que el color surge en esa zona que se vuelve un tanto indiscernible porque ahí es donde se despliegan todos los matices de la existencia entre la luz y la sombra, ahí entre luz y sombra, en ese encuentro, ahí es donde se explican todos los matices de la vida, ¿no? De lo viviente, del hecho de vivir, de las, para aludir a un libro de Goethe, ¿no? De las desventuras o las penurias del joven Werther o del ser humano, ¿no? Que se enamora y que sufre un desamor, ¿no? Bueno, en el caso de Werther, pues es lamentable, ¿no? Porque él termina suicidándose y pues esa tampoco es la idea
siguiendo a Goethe, ¿no? Pero hace parte de esos matices de la existencia, ¿no? De esas desventuras del encuentro entre luz y oscuridad, ¿no? Es en el encuentro de la idea de bien, del ser, el sol. O sea, porque la idea de bien en Platón era el sol, ¿no? La imagen del bien es el sol. Recuerden, me imagino que lo vieron en bachillerato, el famoso mito de la caverna, ¿no? De que la idea de bien, el sol, está afuera, los seres humanos viven encerrados en sus cavernas, ven solo la apariencia y no ven la esencia, no ven la verdad que está afuera de la caverna. Y hoy día es muy evidente, ¿no? Vivimos es entre apariencias, entre cada quien hace su avatar, ¿no? A veces su perfil lo más sonriente y feliz posible, porque imagínense uno subir un avatar, bueno, que hoy en día hay de todo, ¿no? Pero el caso es que es interesante esta analogía entre la idea de bien, el ser y el sol, cómo ese sol, esa luz, ese bien se encuentra con su negación, ¿no? Con lo que él no es, el no ser, la nada, su negación, que sería el mal, ¿no? Obviamente lo contrario del bien es el mal, la sombra, lo que el psicoanálisis llamará el inconsciente, ¿no? La oscuridad del abismo, que se despliegan todos los, es ahí en ese encuentro que se despliegan todos los matices y colores de la vida humana en el decir de Goethe. O sea, la vida humana no es solo vivir en el puro sol, ¿no? En la claridad de la idea de bien, sino que la vida humana tiene sus matices, tiene sus sombras, sus luces y sombras, en esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Como se ve en la grandísima obra que muchos dicen que es como una de las obras fundantes de la idea de modernidad, el Fausto, ¿no? El Fausto de Goethe. Mefistófeles que eh, cuando han querido representar a Mefistófeles se hace mucho el uso del rojo, ¿no? Eh, entra pues la teoría del color de Goethe, pues está muy en conjugación de todos estos temas, que como ustedes se dan cuenta, pues tiene un fuerte componente de literatura, de ficción, de, de una narrativa pues que desborda lo puramente racional o conceptual, sino que pues está el tema de Mefistófeles, está Fausto que vende su alma al diablo, ¿no? Porque pues ya está aburrido de tanto leer libros, de vivir en un mundo gris donde solo hay libros y lo que él quiere es tener una vida intensa, lo que él quiere es intensificar su vida precisamente. Y, y bueno, ese negocio entre Dios y el diablo y todo esto. Entonces, la vida humana son esos matices, o las desventuras del joven Werther, ¿no? También hace alusión a, bueno, todo esto son ideas del romanticismo alemán para contextualizarlo, ¿no? Finalmente, según la antroposofía, que también tiene un origen europeo, ¿no? Yo a veces he dado referencia a esta rama más contemporánea, más del siglo XX, ¿no? Del saber que se llama antroposofía. Ustedes pueden investigar por su cuenta. Según la antroposofía, un niño en sus primeros 7 años de vida, esto lo hemos visto en clases también, es pura acción, puro movimiento, puro color rojo. La pedagogía y la educación correspondientes no deben ser, por lo tanto, nada intelectuales ni complicadas anímicamente, sino que deben ser puras actividades de juego y movimiento, de acción y de hacer. Entonces, el color rojo se ubicaría en ese primer septenio, esos primeros 7 años de vida, donde el niño lo que quiere ante todo es jugar, ¿no? Moverse, jugar con sus compañeros. Eh, lo que quiere es desplegar el movimiento, ¿no? Digamos que si hay pensar, es un pensar que se ha hecho inmanente a su propio movimiento, a su propio cuerpo, ¿no? A un hacer. Con los niños hay que hacer más que abstraer o pensar, ¿no? Y aún así, pues son muy inquietos en ese sentido. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos Platón, ahora entramos a Juan Luis Vives. Siguiendo una posible línea genealógica de los grandes pedagogos y de una pedagogía que busca y anhela el bien,
Bueno, que eso es como para que ustedes tengan un primer acercamiento, ¿no? Una primera perspectiva, porque pues igual es una idea de pedagogía y de cultura muy, muy influenciada por el judeocristianismo, que luego, sobre todo a través de Nietzsche, pues va a encontrar una crítica muy grande, ¿no? Porque pues, eso es una ingenuidad, ¿no? O sea, eh, una pedagogía que busca anhela el bien, pues sí, es obvio, nadie va a educar a un niño para, bueno, aunque uno nunca sabe, ¿no? Pues se educan asesinos y todo eso, pero si uno, pues, es constructivista y quiere que alguien prometa, que alguien que le sea lícito prometer, que tenga el derecho, ¿no? De la legalidad, la legitimidad de prometer, pues lo que uno desea de un ser humano es que sea bueno, ¿no? Bueno, bello y verdadero. Ese es el triple ideal platónico. Pero claro, lo que pareciera una obviedad no lo es tanto. Es más complejo de lo que uno cree, sobre todo porque en función de la época se ha considerado a alguien como bueno o malo relativamente, ¿no? Lo que para los griegos era el bueno, que era el aristócrata, era el hombre cruel, el hombre fuerte, ¿no? El que dominaba, para el cristianismo es el malo, ¿no? Ese hombre que era bueno ahora es malo porque pues es el que esclaviza, y ahora el fuerte es el débil, ¿no? Ahora el fuerte es el esclavo. Entonces, la rebelión de los esclavos, ¿no? Cuando, haciendo alusión a la Biblia, eh, los esclavos se liberan del faraón, ¿no? El pueblo judío, ¿no? Que se libera y que atraviesa el mar, ¿no? Con Moisés y todo esto. Es la rebelión de los esclavos. Los que antes eran débiles de repente se vuelven fuertes y el tirano, el faraón, el que mandaba, ahora es el malo, ¿no? Entonces, muchas veces también se dice que cuando una persona es demasiado buena, tiende a ser demasiado ingenua y pues todo el mundo le da en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, también se reivindica mucho cierta malicia, ¿no? Como decimos. Entonces, siguiendo esa línea que busque anhela el bien, la verdad, la justicia, la democracia, la esencia, la libertad y demás valores occidentales, tenemos a Juan Luis Vives, gran impulsador del humanismo en el siglo XVI. Tres van a ser los puntos que debe meditar el hombre mientras viva, según Vives, ¿no? Saber bien, hablar bien y obrar bien. La importancia que Luis Vives concede a la práctica en la adquisición de conocimientos y de hábitos se patentiza en estas palabras. No tanto se sabe lo que recibimos por una callada contemplación como lo que se nos transmite por el ejercicio y el uso. Bueno, esto va a ser una idea muy recurrente, ¿no? Varios pedagogos que insisten en el obrar más que en el contemplar, ¿no? En el hacer, en la práctica, ¿no? Un saber hacer, haciendo, y pues más en las artes visuales, ¿no? No solo su obra más importante y original, el Tratado de las Disciplinas, es de carácter estrictamente pedagógico, sino que además su segunda obra en importancia y valor de actualidad, el Tratado del Alma, constituyen el fundamento psicológico de su pedagogía. La crítica moderna coincide sustancialmente en señalar que lo más valioso y actual de la producción de Vives es su obra psicológica y de modo particular el valor y atención a la intuición que va de lo particular a lo general. Bueno, estas son algunas ideas muy generales de cosas que ya vimos, ¿no? La pedagogía de los jesuitas. El padre general Adolfo Nicolás Pachón asegura que la formación que hoy tratan de impartir los jesuitas es la clásica, entendida como, comillas, aquella que produce en los estudiantes la apertura a todas las posibilidades y modelos de entender la realidad. Esta educación abre la mente y prepara al alumno para decisiones vitales, que van a ser una contribución a la vida social y política de sus países y del mundo.
Bueno, hay una idea que se mantiene, ¿no? Que es la idea que he insistido, ¿no? De democracia, pero también de diversidad, de, de inclusión, ¿no? De lo diverso, pero pues estamos hablando de casi que de edad media, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones. Se trata de ofrecer a los alumnos una educación excelente fundada en los valores de justicia, solidaridad y servicio a los demás. Bueno, que está esa idea implícita de bondad en el sentido de altruismo, ¿no? Que contradeciría el egoísmo, pero el egoísmo también tiene algo positivo. Eh, es decir, no se trata de la pura bondad en sentido platónico, sino que hay que tomar siempre en cuenta ciertos matices. No interesa la mera instrucción, acumuladora de informaciones o preparadora de una profesión, pues estas metas, aunque importantes, deben conjugarse con el desarrollo pleno de la persona. Esta idea de persona es muy medieval, ¿no? Es la idea de que implica una moralidad, ¿no? La persona como un ser moral, un ser que tiene una dignidad inmanente, ¿no? Más allá de que persona signifique alguien enmascarado, ¿no? Que es un poco irónico eso. Solo así, ésta podrá invertir sus capacidades en compañía de otros en la transformación de las estructuras injustas de la sociedad. Así, la estructura del colegio es un reflejo, bueno, no hay que olvidar que la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle forma o tiene una de sus misiones y visiones formar profesores y maestros para, para los colegios, para los niños, ¿no? Para de personas de diversas edades. Em, y entonces por eso acá se habla del colegio, ¿no? La estructura del colegio es un reflejo de la nueva sociedad que el colegio, por medio de la educación, está intentando construir. Bueno, pasamos a Juan Amos Comenio. Recuerden que esto es un repaso, pues, muy rápido, ¿no? Padre de la pedagogía moderna, organizador y propagador de la Escuela Nacional en su obra Didáctica Magna, Comenio persigue el ideal de la pansofia. Pan, que en griego significa todo, y sofía, pues, sabiduría. Panteísmo, método, sistema según el cual Dios se identifica con el mundo. Entonces aquí Comenio, pues, nos está diciendo que su modelo educativo es un modelo que tiene una cierta distancia, aunque gran influencia, de las religiones que creen eh, en un Dios trascendente que está por fuera del mundo, ¿no? Un Dios, teo, que no sería inmanente al mundo, sino que estaría fuera de él. Por el contrario, Comenio, pues, contempla la posibilidad de un panteísmo, de un Dios que se iguala al mundo, que es inmanente al mundo y que contiene al mundo, y entonces ya no vivimos en esa división entre este mundo y otro mundo que negaría este mundo, ¿cierto? Ahí cobra todo su sentido la educación, porque si de todas maneras este mundo va a fallecer o va a perecer o se va a destruir, pues porque es un mundo que ha caído en pecado y bueno, que en su devenir se alejó de Dios y todo esto, pues da igual que hagamos o no hagamos nada, ¿cierto? Porque igual esto está condenado, entonces hay que aspirar es a otro mundo, ¿no? Es que estoy intentando acordarme de una cita de la Biblia que dice que así de qué sirve uno ganar el mundo, por decirlo de alguna manera, ganar el mundo es como ganarse un lugar en el mundo si uno pierde su alma, ¿no? Es como también decir de qué sirve usted saber tanto, tener tantos conocimientos de todo, del mundo, de la vida, de la realidad, si usted es una persona mala, si usted moralmente está vacío, si usted es una persona que comete maldades, que trata mal a los otros, que maltrata,
¿cierto? Entonces, de nada sirve un saber sin una ética, ¿no? Sin unos valores que le den sentido a ese saber. Comenio propone la elaboración de una sabiduría universal o pansofía, capaz de abarcar toda clase de conocimientos reducidos a sus principios fundamentales. Pansofia o pansofía es el remedio que apresura el progreso moral, intelectual y espiritual del hombre y la sociedad, sometidos a la soberanía de Dios y de Cristo, ¿no? Como imágenes del sol, del bien, de la verdad, ¿no? El carácter moral y espiritual desea mejorar la condición de los hombres, procurando alcanzar la felicidad en esta vida y en la otra. Para ello, Comenio persigue la consecución de tres cualidades: piedad, virtud y saber. Todos los hombres están llamados a un mismo destino: la sabiduría, la moralidad y la religión. Dense cuenta que desde Platón casi todos los pedagogos, todos los estudiosos, sabios, filósofos, artistas, intelectuales, tienen como principios estos mismos ideales, ¿no? El saber, la sabiduría, la moralidad, muchas veces la racionalidad, ¿no? Y algunos, incluso la religión, pero solo algunos, ¿no? Por ejemplo, Kant, Kant establece la distancia y la distinción entre Estado e Iglesia y promueve más un Estado laico, ¿no? Mientras que Hegel, por ejemplo, que viene después de Kant, que es más del romanticismo, más de la época de Goethe, Hegel sí incluye la religión como un elemento muy importante para la cohesión social, para que los seres humanos creen sus vínculos, ¿no? Precisamente sus creencias. Hay ciertos autores que dicen que gracias a esa necesidad vital de creer del ser humano, es que, por ejemplo, se le otorga el valor que tiene el dinero, ¿no? El dinero tiene valores en función de la creencia en ese valor. Porque si usted mira una moneda o un billete, pues es un papel, ¿no? Sin la creencia, sin el sistema de creencias fundadas en el capitalismo, pues, y que tienen como base ese carácter religioso del ser humano, pues nada tendría valor, o si uno no cree en el ser humano, pues ¿para qué, no? Entonces, la creencia es una potencia muy fuerte, más allá del saber, ¿no? Haciendo alusión a un texto de Hegel que se llama Fe y Saber, ¿no? Hay una distinción muy fuerte entre qué es saber como pretensión de ciencia y qué es creer como fe, y que la moral, en eso están de acuerdo muchos intelectuales, ¿no? La moral pues se funda más en el creer incluso, ¿no? Que en el saber. John Locke. Locke siempre estuvo relacionado con el entorno educativo, quizá por ello se preocupó por la filosofía del conocimiento, concluyendo dos ideas básicas. El conocimiento tiene por materia las ideas y la educación es lo único capaz de formar, provocando las diferencias sociales. Locke, en pedagogía, ocupa un lugar especial y sobresaliente que le presta personalidad propia. En ella se destaca más por sus ideas filosóficas relativas al conocimiento, por su concepción psicológica y moral. En este sentido, más que un empirista, es un moralista, es decir, da más importancia en la educación a la conducta y a la ética que a la inteligencia y al conocimiento. Bueno, que eso es algo también muy recurrente en todos estos autores. Darle más peso, más importancia a la ética, al comportamiento, que incluso a la inteligencia, el conocimiento, el saber, ¿no? Ejerció gran influencia en el pensamiento de Rousseau y a través de él en toda la pedagogía moderna. Y acá ya empezamos a ver el segundo ejercicio que hicimos en el semestre, ejercicio número 2. En este ejercicio se le dio importancia a las figuras no tridimensionales y se contempla incluir
el reino mineral, vegetal, animal e incluso el reino humano. También hay que empezar a tener más en cuenta la composición de las formas respecto del formato, ¿no? O sea, que estén bien un sentido de composición respecto al formato, si es horizontal, vertical y demás, ¿no? Para establecer la relación entre las figuras. ¿Cómo se encuentran las formas y el fondo en el medio? Recuerden que el medio, tanto en el ejercicio 1 como en el 2 y en los siguientes también, siempre era el momento como más complicado de hacer, ¿no? Porque es el lugar del encuentro entre las formas y el fondo, entre lo que se determina como figura, como idea, como forma, y un fondo indeterminado que no posee individualidad. El color del fondo y de las formas cambia de azul a blanco en intensidad opuesta. Después del rojo puro espiritual, acción, movimiento, estrés, incluso estrés, abordamos un primer color primario, el azul, símbolo de la oscuridad terrestre natural, del fondo del abismo. Expresa más tranquilidad, calma, serenidad, lentitud. Muchos de ustedes expresaron haciendo este ejercicio que sintieron pues más tranquilidad. De hecho, ese día, no sé, también coincide con el tiempo del día. Había como más tiempo, había más, por lo tanto, más tranquilidad, menos estrés, menos afán. Y muchos expresaron pues que sintieron mucha calma, ¿no? De los 7 a los 14 años, según la antroposofía, se debe estimular en la enseñanza del niño y la niña el sentir, el sentimiento, la sensibilidad, el arte. Ya no más tanta acción y movimiento. Entonces, vimos, ¿no? De los 0 a los 7, el color rojo porque es mucha acción, mucho movimiento, pero a partir de los 7 años, el niño o la niña ya se calman más, ya entran en una dimensión mucho más anímica, mucho más del orden del sentir, y es donde se debe cultivar mucho en el alma del niño o la niña el arte, ¿no? El arte, pues, como lo que por definición, por esencia, trabaja lo sensible. Y pues el color azul invita a eso, ¿no? A reposar más, a entrar más en ese mundo del sentir y ya no tanto de la acción y el movimiento. Se da así un primer acercamiento ético a una vida contemplativa, reflexiva, que toma en cuenta lo profundo del sentimiento. Pero sobre todo, pues, el sentir, no tanto el pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo van hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O van muy bien? Gracias por las manitos. Bueno, pasamos a Jean-Jacques Rousseau o la pedagogía de la vocación. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando, o sea, el mundo de la modernidad, en ese caso. En Emilio, de 1762, Rousseau define los nuevos fundamentos para una pedagogía renovada, acorde a los nuevos tiempos. Emilio es el resultado de la revisión de la pedagogía tradicional desde la óptica renovadora del pensamiento de la Ilustración. Imagínense pues la importancia del Emilio de Rousseau para la pedagogía y la educación, porque es esa transición entre lo tradicional, lo clásico, lo antiguo y ya lo moderno, la pretensión de ilustración, del pensar por sí mismo, de la autonomía, la idea de autonomía, la idea de la, auto, sí, la autodeterminación racional, digamos, el saber conducirse a sí mismo, dejar de ser menor de edad, ¿no? Volverse, alcanzar una especie de mayoría de edad, ¿no? La humanidad debe pretender eso. En Emilio, Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres que participan y deliberan sobre la organización de la comunidad y los asuntos públicos. Y ese derecho fundamental del,
poder pensar libremente y pensar por sí mismo en la arena pública, por decirlo así, pues es algo que permanece, es un ideal que permanece, pero ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en la sociedad colombiana, dar su opinión, pensar por sí mismo, entrar en la arena pública y, y tener un derecho a la libre opinión, al libre pensamiento, pues muchas veces sale costoso, ¿no? Acá más que dialogar, hablar, razonar, como ciudadanos libres, civilizados, se opta por otros mecanismos, ¿no? Eh, el acoso, la presión, incluso la amenaza, ¿no? Muchas veces atreverse a pensar por sí mismo en la arena pública, muchas veces sale muy costoso, ¿no? Sacrifica uno la propia tranquilidad, o, ¿cierto? Está uno como apostándole su vida a un compromiso social, público, incluso alcanza esa dimensión política, ¿no? Que le concierne a todos. Y bueno, se trata de hacer de otras maneras la política y el derecho al libre pensamiento, ¿no? Que pensar, por ejemplo, no cueste la vida, cosas así, que eso sonaría, eso suena pues eh, exagerado, descabellado o terrible, ¿no? Pero en Colombia ha sido así. En Colombia pensar diferente muchas veces cuesta la vida, ¿no? Es muy triste decirlo, pero pues son cosas que hay que decir. No se trata tampoco, pues, como la tendencia del mundo hoy día, donde domina la doxa, la opinión, no se trata de que la libre opinión y el libre pensamiento lleguen a la difamación y a la mentira, ¿no? Al difundir mentiras y difamar, ¿no? Tienen que haber unos límites también de ese derecho al pensamiento. Con Emilio, Rousseau establece tres postulados que deben guiar a la acción educativa. Primero, considerar los intereses y capacidades del niño. Segundo, estimular en el niño el deseo de aprender. Y tercero, analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Esto de en función de su etapa de desarrollo es muy importante y por eso he dado estos indicadores que habíamos visto también en clases, de que no es lo mismo enseñar determinada materia o contenido de los 0 a los 7 años que de los 7 a los 14 o de los 14 a los 21 años, ¿no? Depende de su etapa. Heinrich Pestalozzi. En Pestalozzi, los acercamientos ético-prácticos y teórico-cognitivos a una enseñanza que desarrolle las intuiciones correctamente tienen un trasfondo o mejor, están fundamentados en un pensamiento antropológico y pedagógico. Bueno, acá pues lo que comento es que algo que es muy propio de la pedagogía y de la educación, que es como transversal a todos estos pedagogos en sentido histórico, es la idea de intuición, ¿no? Es la idea de orientarse por la intuición. La intuición que es algo que va más ligado al instinto que, que a la inteligencia como concepto abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque la pedagogía y la educación van más ligadas a un obrar, ¿no? A un hacer, a una acción que una pura abstracción, ¿no? Aunque la pura abstracción, por ejemplo, la idea de la pura abstracción desde Platón, ¿no? Está en las matemáticas. Él tenía en la entrada a su academia, el que no sepa matemáticas no puede entrar, ¿no? Saber matemáticas, geometría, que son como las leyes inmanentes a la naturaleza, son muy importantes, pero también es importante la intuición que desarrolla un sentido práctico y por lo tanto ético, pues más fuerte, ¿no? De modo que si corazón, cabeza y mano, dense cuenta que mano es hacer, ¿no? Corazón es el sentir y cabeza, que es el próximo septenio desde los 14 años en adelante, eh, son tres componentes pues, fundamentales del ser humano, el hacer, el sentir y el pensar. Si corazón, cabeza y mano se desarrollan según sus propias regularidades,
Entonces, la tarea del educador es conocer dichas regularidades y hacer que la educación, particularmente la enseñanza, se adecue a ellas, es decir, que se desarrolle de conformidad con la naturaleza humana. Esto es una insistencia fuerte, lo hemos visto desde el inicio, que la pedagogía depende mucho de una antropología o de un correlativo más contemporáneo como la antroposofía, para quitarle ese componente logocéntrico, ¿no? De cientificidad, porque no es lo mismo Sofía, saber, a logos, saber, pero en sentido racional discursivo, no tanto en un sentido de que implica también lo místico, por ejemplo, o precisamente lo intuitivo. En el centro del pensamiento pedagógico de Pestalozzi no está la transmisión del saber, sino el despliegue de las capacidades, en alemán Können, y fuerzas. El niño es, pues, pura fuerza que se manifiesta de variadas maneras y que por ello necesita de la experimentación de sí y del mundo. Hay que procurar entonces que el mismo niño actúe, idea heredada de Rousseau, pues que Rousseau decía que no hay que llevarle las cosas al niño, sino que el niño vaya a las cosas, hacer nacer en él el deseo de aprender, ¿no? De que exista esa necesidad y pues uno se pasa toda la vida aprendiendo. Eh, de allí la importancia del concepto de autoactividad, según Pestalozzi. Entonces esas fuerzas, esa fuerza que es el niño, es algo que no, la pedagogía no puede desconocer, antes debe tomar muy en cuenta, en ese sentido intuitivo que yo les decía, ¿no? Que toma en cuenta lo instintivo, lo que es fuerza en la vida, ¿no? Porque lo intelectual o lo inteligente es una vida pero petrificada, no es una vida congelada, por decirlo así, es una vida solidificada, fijada en un concepto, y lo que es movimiento en una vida es más, o implica lo instintivo, lo intuitivo y lo que es fuerza, que es algo que casi siempre se desprecia en esa pretensión occidental como muy puritana, ¿no? Como bueno, un saber puro, una verdad pura, la idea de bien pura. Wilhelm von Humboldt. No existe una obra pedagógica como tal de Wilhelm von Humboldt. Sin embargo, toda su obra literaria ostenta el signo de la pedagogía, ya que está completamente dominada por el problema de la formación del hombre. Recordemos que Humboldt, eh, en ciertas, eh, es que eso tiene un nombre técnico exacto, que fueron como unos proyectos que se hicieron acá en Latinoamérica. En Colombia fue muy importante eso, como unas exploraciones, pues Humboldt pues ayudó pues a fundar mucho ese sentido de la educación, de la formar institución y demás, que bueno, me queda la duda ahí porque lo vimos en su día con la exposición sobre este tema, de si es este Humboldt o es su hermano, ¿no? Porque pues él tenía un hermano que se llamaba, pues compartían el mismo apellido y demás, pero la idea de Humboldt, en la idea de la ilustración en Colombia y Latinoamérica fue muy importante. Sí, Alexander von Humboldt. No Guillermo, ¿no? Porque acá estamos hablando desde Guillermo. Wilhelm pues traduce Guillermo, ¿no? De hecho, hay varios colegios acá en Colombia que se llaman así, Alexander von Humboldt, porque es como la imagen o el símbolo de esa idea de ilustración, de esa idea del conocer como investigar, como ese espíritu investigativo, ¿no? De búsqueda. El problema pedagógico está siempre estrechamente emparentado con el problema antropológico, al cuestionarse por las preguntas que siguen dirigiendo a la humanidad. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se forma? ¿Cómo ayudar a su formación? Que yo añadiría otras preguntas, ¿no? Siguiendo la línea de esta presentación y de lo que hemos visto en el curso. El ser humano tiene una esencia, pues como decía Aristóteles, o esa esencia
más que una esencia formal, puramente formal, que uno alcanzaría por el saber, el conocimiento, el intelecto, sería más bien una esencia en acto, ¿no? Una esencia como potencia, ¿no? Como capacidad, y entonces más que lo que es el ser humano, es cómo es, ¿no? Es cómo se comporta, cómo, qué hace, ¿no? Más fijarse en sus actos que, que en una supuesta idea de lo que él es, ¿no? O más bien, el ser humano se definiría por lo que hace, no por lo que él supuestamente es, ¿no? Bueno, esos son discursividades o análisis que se toman mucho, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Que uno juzga a alguien no por lo que es, sino por lo que hace o viceversa, ¿no? Guillermo von Humboldt influyó notoriamente en la organización de la enseñanza de la Alemania del siglo XIX. Sus ideas se basaron en la filosofía postkantiana, que en su día vimos un poco sobre esto en una exposición, y el pensamiento histórico. Renovó el ideal humanístico del Renacimiento y llegó a ser de él el principio mismo de la organización de la enseñanza pública. Ustedes se van a ir dando cuenta, como les tocó vivir este semestre, ¿no? La diferencia entre la educación pública, la enseñanza pública, la universidad pública y el sector privado o una universidad privada. Pues me refiero al paro que vivimos, ¿no? De más de un mes. Y pues es bastante diferente este ideal de lo público, de lo tendiente pues a la igualdad, a lo universal, el derecho a la educación para todos, y algo que sería más del orden privado, de que solo unos privilegiados podrían acceder al saber, al conocimiento. Eh, Igualmente, pues eso va de la mano de un ideal de humanidad, ¿no? De un humanismo que ciertos teóricos muy influenciados por Nietzsche, como Michel Foucault, ¿no? Empiezan a llamar falso humanismo, porque ¿dónde está, dónde están los derechos humanos en Gaza, por ejemplo? Dónde están los humanismos? O sea, nos llenamos la boca hablando de humanismos y de que los derechos humanos, pero en la práctica, en el hacer, en la realidad, pues la universidad pública se cae a pedazos, ¿cierto? Entonces es un tema bastante complicado. Eh, Bajo fondo de todo esto, pues lo que más se reivindica es como el derecho a un pensamiento crítico, ¿no? Precisamente a pensar, porque si pensar de entrada está subordinado a un obedecer, a un uso privado de la razón, pues hay que hacerse de la vista gorda y hacer como quien no ve la realidad, ¿no? El florecimiento científico del siglo XIX alemán se debió en gran parte a la influencia de Humboldt, eh, que son ideas, pues, ideales de la ilustración, ideales del sentido de lo público, de lo universal, de un cosmopolitismo, ¿no? De que un ser humano es cosmopolita en el sentido de que es ciudadano del mundo, más que ciudadano de una región determinada de ese mundo, por lo tanto, una región privada, pero eso pues conlleva sus riesgos, ¿no? Esa pretensión de universalización descuida lo local y hay un esfuerzo para a volver a lo local, a volver al territorio, ¿no? A volver a, a lo que está más cerca de nosotros. Por lo tanto, un derecho a la soberanía, ¿no? A que no sean agentes externos los que dictaminen la gobernabilidad de un territorio, sino que seamos los que ocupamos el territorio, los que determinemos sus leyes, su gobernabilidad, ¿no? El problema es que esto, pues, democráticamente se habla y se discute, pero en la práctica, tristemente, como les decía, pues, es una cuestión casi que de guerra, ¿no? Casi que es con armas, pues, que es una cuestión bastante delicada y, pues, en Colombia muchísimo más. Pero pues tampoco nos podemos desligar totalmente de ese ideal de humanidad, de ese ideal de ilustración, ¿no?
que desde que surgió en la antigua Grecia es un espacio de lucha, por eso se llama el agón, ¿no? Cuando yo digo la arena pública es lo agónico, el agón, la lucha donde las ideas se confrontan, ¿no? Bueno, entramos al ejercicio número 3, donde el color rojo ahora delinea las figuras, las insinúa, no de modo fijo, definido y determinado, rígido, sino de manera leve, ligera, con un trazo suelto. El espíritu entonces se manifiesta, se forma, se materializa, se encarna en la figura. Recuerden que el arte visual, bueno, existe el arte abstracto, ¿no? Pero incluso en lo más abstracto está lo figurativo, e incluso en lo más figurativo está lo abstracto, ¿no? Pero es como si el arte visual no pudiera renunciar a ese doble problema, ¿no? De lo abstracto y de lo figurativo, o de la forma, ¿no? El espíritu, repito, se manifiesta, se forma, se materializa, se encarna en la figura. No es un color, es una intensificación del color, la vida intensa, ese trazo que delinea la figura con color rojo, ¿no? El verde es la intensificación de la vida natural, resultado de la mezcla de los colores primarios del azul y el amarillo. Figuras pequeñas más arriba o más abajo, de ese modo, resaltan en su contraste con la oscuridad, como fantasmas descarnados. Yo les comenté en algunos trabajos que ustedes me mostraron que esas figuras que están más abajo y más arriba, que son más pequeñas también, eh, parecían fantasmas, ¿no? Descarnados, parecían como una pura forma, como un fantasma, ¿no? Las formas de diferentes tamaños aportan viveza al trabajo, la similitud de los tamaños produce monotonía. Según la antroposofía, de los 14 a los 21 años se desarrolla en el ser humano el pensamiento abstracto, el alcanzar y abstraer ideas claras y distintas, leyes universales, fórmulas matemáticas y geométricas, etc. No es conveniente, por lo tanto, desarrollar antes de los 14 años el pensamiento abstracto, los conceptos puros del pensamiento, que son como el reverso del primer septenio. Entonces, si usted no tuvo un buen primer septenio donde usted no hacía sino jugar, luego usted no va a tener la fuerza, la vitalidad para desarrollar eh, en su máximo esplendor un pensamiento abstracto, un pensamiento que logra abstraer la figura, la idea, la esencia propia de la forma, eh, inmanente pues a la materia, ¿no? A los seres vivientes. John Dewey. Para Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, su principal preocupación fue poder desarrollar una educación que pudiera unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría y la práctica o entre el pensamiento y la acción, ya que él pensaba que al hacer esta separación, la educación tendía a ser académica y aburrida, alejada de los intereses reales de la vida. Comillas, cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela cuyo centro de origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones. Por una parte, dice Dewey, la dimensión social de esta actividad constructiva y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. Vemos una vez más la disyuntiva eterna entre naturaleza y espíritu, naturaleza y cultura, cuerpo y alma o mente, materia y memoria, instinto e inteligencia, etc. Y una cita, ¿no? de Dewey. Libertad significa esencialmente el papel que el pensamiento, que es personal, desempeña en el estudio. Significa iniciativa intelectual, independencia de observación, invención juiciosa, previsión de resultados y habilidad de adaptación a ellos. Hay que comentar, ¿no? Que para la modernidad, la idea de libertad empieza a coger sobre todo desde John Locke, que muchos dicen que es un defensor de la propiedad privada, una idea de libertad muy fuerte, ¿no? La libertad es como
la pretensión de la democracia moderna, porque en la democracia antigua, la que surge en Grecia, pues había esclavitud todavía, ¿no? En cambio, en la modernidad, uno de los ideales de la modernidad es ya no solamente criar un animal al que le sea lícito hacer promesas, sino criar animales libres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y para cerrar, entramos en el ejercicio número 4, el que les dije pues que dejé de tarea la última vez. Dos citas que también hemos mencionado en clases pasadas, una de Rousseau que dice en La Nueva Eloísa: si es la razón la que hace al hombre, es el sentimiento el que lo conduce. O sea, ese equilibrio entre razón y sentir, entre la ley universal propia de la naturaleza, de la vida, y nuestro sentir, nuestro sentimiento moral, ¿no? Que debe ir de la mano de esa ley. Una ley sin moralidad, pues es una ley puramente formal, puramente vacía, ¿no? Fría, vacía, que no tiene sentido en sí misma. Entonces, repito la cita, ¿no? Si es la razón la que hace al hombre, es el sentimiento el que lo conduce. Un poco la idea de la importancia de la intuición también. Y dice Rudolf Steiner, que lo menciono acá porque es de lo que hemos hablado allí poco a poco, de la antroposofía, es el fundador de la antroposofía. Tiene una frase muy bella que dice: el conocimiento es luz y el amor su calor. En varias de las exposiciones que tuvimos durante el semestre se tocó ese tema, ¿no? De la importancia del amor, de el papel del amor en la educación, en la pedagogía, y hay que decir pues que es algo muy propiamente de la condición humana, ¿no? A un ser humano se lo define más por los afectos de los que es capaz, por ejemplo, amar, que por los afectos que no tiene. Por ejemplo, no haber amado nunca o no haber sido amado nunca. Bueno, que eso es imposible en un ser humano, ¿no? Un ser humano para sobrevivir necesita de ciertos apegos, eh, de la de sus tutores, la de su padre o su madre, la de los que lo criaron, ¿no? Y ese apego, ese cuidado, ese vínculo es por esencia un vínculo amoroso porque pues se supone que uno busca el bien para su cría o para la persona de la cual uno es tutor o que uno está educando, que uno está guiando, que uno está dirigiendo, ¿no? Mm, Creo que es Paul Freire, ¿no? Que habla de la pedagogía del amor también. Hay bastantes pedagogías que reivindican esa idea. Y bueno, la idea de la luz, pues que conecta muy bien con Platón y la idea de bien que es el sol, o la teoría de los colores, que es lo que hemos visto también con los ejercicios, y el contenido de esa luz, que sería conocimiento, que sería salir de la ignorancia, el contenido caluroso, ¿no? Del amor, ¿no? Ahora hay que prestar atención en este último ejercicio, el número 4, a la intersección de las formas, el sentido de la colectividad y de la intersubjetividad, cómo las formas se interceptan entre ellas, ¿no? Las pequeñas formas siempre deben situarse delante de las grandes. Tenemos ahora, bueno, eso que indica allí implícitamente, pues que hay que darle más cuidado a las formas pequeñas que a las grandes. Las grandes se supone que ya tienen más autodominio, se pueden conducir más por sí mismas, ¿no? En cambio, las pequeñas hay que guiarlas, hay que protegerlas. A un niño hay que cuidarlo mucho, hay que estar siempre presente, no se lo puede dejar solo, digamos. Tenemos ahora el naranja y el violeta, intensificaciones respectivamente del amarillo y el azul, fondo arriba y abajo oscuro, en el A y el B, ¿no? Centro donde se mezclan los colores, claro. Las formas arriba y abajo claras, en el centro oscuras. Este principio también puede invertirse. Fondo arriba y abajo claro, en el centro oscuro. Las formas arriba y abajo oscuras, en el medio claras. Pues unas veces son las
figuras o las formas las que son claras en el medio, otras es el fondo el que es oscuro en el medio o claro en el medio también. Según la antroposofía, a los 21 años el individuo ya tiene un yo claro y definido, maduro, adulto, con ideas claras. Un ser humano que piensa como hombre de acción y actúa como hombre de pensamiento y tiende a ser armonioso. Entonces, a los 21 años se supone que ya se cumplió con la pedagogía, con la educación y ya el ser humano puede conducirse a sí mismo, puede educarse a sí mismo, seguir aprendiendo por sí mismo, ya no dejar guiarse por otros, sino por su propia razón, por su propio criterio, eh, y se habrá culminado exitosamente o no con la educación, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá está la presentación que yo había elaborado para el día de hoy, como un repaso muy general. No sé si tienen preguntas o comentarios. Sí, dime, Sara. Creo que alcanzamos a hacer cuatro, ¿no? Cuatro ejercicios, cuatro dibujos. Y de una vez les digo que creo que no vamos a hacer más, ¿no? No vamos a hacer más. Dentro de 8 días, pues la clase ya es presencial. 10 de julio bueno, vamos a ver si es 10 de julio. Sí, 10 de julio de 2025. Presencial, ojalá tengamos las dos exposiciones pendientes y por eso no hablé de ellas acá, que es la de Montessori y la de Alain. No sé si están aquí esos expositores y me confirman si pueden dentro de 8 días allá en el campus de Meléndez o qué han pensado. ¿Hay alguien de ese grupo? Montessori. Sí, Valentina. Montessori, Alain, Gabriela. Gracias, Gabriela. Ustedes saben que han hablado con el grupo. Me imagino que ya tienen preparada la exposición. Listo, Valentina. Muchas gracias. Montessori, dentro de 8 días presencial. Entonces no se lo vayan a perder, que muchos querían Montessori, ¿no? Heisy, en la bitácora deben consignar todo lo visto durante el semestre. Entre más detallado sea, entre más detalles hayan registrado, mejor será la calificación. Y solo y estrictamente lo visto, no nada más allá de eso, no. Listo, Heisy. Sí, y lo fundamental pues son los dibujos, que hay un registro de los dibujos, de los ejercicios. Recuerden que cada ejercicio debe tener comentarios de ustedes, su experiencia, su vivencia. Ese es el método que hemos seguido, ¿no? De partir de la vivencia para llegar a formalizar ciertas ideas. Y recuerden que la bitácora puede ser digital, me la pueden enviar a mi correo o analógica, ¿no? En físico. Que en físico, mm, bueno, también les dije en el correo, ¿no? Que la entrega de bitácoras está pensada para de hoy en 15 días, 17 de julio, sería la entrega de las bitácoras digitales y analógicas. Y si, pues a mí me ha sucedido, ¿no? Con otros cursos en otros años que hacen la bitácora analógica y es muy elaborada, digamos, es delicada, digamos, tiene un grado de elaboración muy alto. Entonces yo la visualizo allí en el acto y se la pueden volver a llevar, porque si yo me la llevo, pues se corre el riesgo de que se dañe porque la idea es que ustedes me las entreguen el jueves 17 y yo se las devuelvo calificada el jueves 24, que sería la última clase, donde sacaríamos algunas conclusiones generales del curso.
Te recuerden, ¿no? Para el jueves 17 la entrega de bitácoras digitales o analógicas. Bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que es suficiente por hoy. Yo voy a intentar que las siguientes clases tengan retransmisión virtual para los que están lejos de Cali y se les dificulte venir al campus de Meléndez. Entonces, seguimos en contacto. Si tienen cualquier duda, pregunta, me pueden escribir a mi correo y les estaré compartiendo estas diapositivas que elaboré hoy. Pueden incluir imágenes o pasajes de estas diapositivas también para sus bitácoras. Ah, bueno, Hazy, gracias. Ya reviso mi correo y lo respondo. Yo agradezco mucho cuando me escriben al correo y me explican por qué no pueden asistir o eso se valora mucho, pues porque a veces le causa extrañeza la ausencia de ciertos estudiantes, ¿cierto? Y más en una situación de la que acabamos de salir tan compleja, ¿no? De este paro tan largo. Pero bueno, creamos en la promesa de una buena finalización de semestre y de que de modo pues bastante seguro, pues muchos de ustedes pasen la asignatura, ¿no? La cuestión de notas creo que hay mucha claridad, ¿no? Bueno, entonces yo les agradezco mucho, les deseo un feliz resto de día, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días presencialmente. Tendremos nuestras dos exposiciones y así continuaremos esta finalización de semestre. Cuídense mucho y feliz finalización de semana. Gracias por los pulgares.